Bienvenidos a todos a esta tarde de sábado, como siempre, una de las últimas ya. Hoy tenemos como invitado a Ari Recalde, que es sociólogo, docente, investigador universitario, también es escritor, pero el tema que nos convoca hoy es uno de sus libros, que es Antonio Cafiero, el estadista bonaerense. Y bueno, muchas gracias por estar hoy acá y te escuchamos, Ari. Bueno, muchísimas gracias, Laura, los Patria, a todos los amigos y amigas que están del otro lado. Algunos los conozco, otros no. Nos hemos cruzado por ahí en estas charlas también, escuché varias. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tal cual decía Laura, este es el libro. Es un libro escrito en dos grandes partes. Una mitad recorre el ideario de Cafiero y la otra mitad la gestión de gobernador. ¿Y para qué escribí ese libro? Digo, cuando uno escribe un libro, como cuando uno escribe una tesis académica, uno lo que tiene que tener es un enemigo. Digo, sin un enemigo no hay posibilidad de construir un proyecto académico. Los enemigos son los que construyen los proyectos académicos. O un adversario o un problema. ¿Y cuál es el problema hoy del país? Y bueno, el país innegablemente tiene una situación de dependencia económica estructural, una situación social dramática, la mitad de los argentinos son pobres, un nivel de concentración y extranjerización del país sin precedentes, y eso sumado a una crisis innegablemente de la dirigencia política. Yo creo que Néstor Kirchner, si uno tuvo un acierto en el 2003, ofició como un Keynes, alguien que para no romper el sistema político, lo que le obliga al sistema político es ayornarse. Hoy me parece que desde la desaparición de Néstor Kirchner, la crisis de la política y del peronismo es bastante profunda. Entonces hoy confluyen un desastre económico, una dependencia estructural de décadas, una situación social dramática exacerbada por el terrible fenómeno del coronavirus y un drama de la dirigencia política. Entonces yo creo que Cafiero contribuye a su manera a resolver todo esto. Por un lado, es un hombre de la política, se lo conoce habitualmente como un hombre de la política. En política fue todo, fue todo menos presidente. Fue gobernador, fue diputado, fue senador, fue ministro de Comercio Exterior, fue ministro de Economía, fue embajador frente al Vaticano, prácticamente interventor en Mendoza. Fue un hombre que en política hizo prácticamente todo, salvo llegar a la presidencia, y no llega porque pierde una interna con Menem. Entonces, Cafiero como político tiene muchísimas soluciones para el problema que nosotros tenemos. En buena medida es un doctrinario, un gran intelectual y un gran protagonista de sus ideas. Entonces, escribir un libro sobre Cafiero es ir a buscar a Cafiero respuestas a las preguntas políticas que hoy tenemos. Una crisis fenomenal de la dirigencia y una crisis fenomenal del justicialismo. Segundo, Cafiero es un gran intelectual del pensamiento nacional. Hoy se recuerda una fecha importante del pensamiento nacional en torno a la figura de Arturo Jauretche, y yo lo que creo que hay que ponerlo a Antonio Cafiero en esa línea. Cafiero como Jauretche, como el Pepe Rosa, como Vicente Sierra, como el Colorado Ramos, con José Hernández Arrey. Cada cual puede buscar el pensador que le guste. Ahora, todos ellos coinciden en su visión nacional de los problemas argentinos. Y Cafiero es un gran teórico del pensamiento nacional. Y el eje de su discusión es la economía. Entonces hoy, frente al desastre económico en el que estamos inmersos, Cafiero es sumamente actual. O sea, hoy frente al desastre político en el que estamos atravesando, Cafiero tiene soluciones. Frente al caos económico de la Argentina y del mundo contemporáneo, Cafiero tiene propuestas y alternativas, tanto teóricas como concretas y aplicadas. Cafiero, insisto, lo fue casi todo, y en el plano económico fue ministro de Comercio Exterior y ministro de Economía, entre otras cuestiones. Y después hay un elemento muy actual que me llevó a escribir el libro de Cafiero, insisto, el problema, el desastre político en el que está inmerso la Argentina, que no es un tema solamente de un partido, sería realmente simplificar el problema. Argentina tiene 1/3 de pobreza estructural desde la muerte de Perón en adelante, y gobierno tras gobierno no tiene la capacidad de saltar esa situación dramática y humillante para el pueblo argentino. Y no es un problema de un partido, y no es un problema claramente tampoco electoral, es un problema mucho más grave, y me parece que el único que lo explica, y así
profundamente es el Papa Francisco, de los pocos que dicen hoy estamos frente a una crisis de civilización. También les comentaba, bueno, esto del Cafiero económico, y además Cafiero hoy es útil, además de como político, como teórico de la economía. Cafiero también es útil como bonaerense. Hace rato que los bonaerenses nos hemos acostumbrado bueno, que la provincia la maneje la ciudad de Buenos Aires. Digo, y esto no es un tema de un partido, prácticamente parece que hay un acuerdo de que los bonaerenses ya hemos perdido el derecho a tener un gobernador oriundo de nuestro suelo y con agenda bonaerense. Y creo que el último gran programa de desarrollo bonaerense fue el Antonio Cafiero. Y para ser justo, el último gran gobernador bonaerense a nivel de realizaciones fue Eduardo Duhalde. Te guste o no, el tipo, por ejemplo, en el conurbano bonaerense donde yo vivo, hizo un hospital por año. Entonces, yo qué sé, uno lo puede discutir ahora, su visión de la política ahora, sus opiniones en los medios. Ahora yo como bonaerense encuentro los hospitales de Cafiero y los hospitales de Duhalde. Entonces, la discusión ideológica, yo qué sé, no digo que no hay que darla, pero lo que sí hay que ponerla en contexto. Y Duhalde fue un gran gobernador en la medida que obtuvo un recurso que había peleado Cafiero, que era el ente de reparación histórica. La provincia de Buenos Aires genera casi el 50% de la riqueza y la nación le gira por coparticipación el 22% de la riqueza. Es una provincia inviable. Entonces, Cafiero había instalado ese tema y Duhalde lo negocia con Menem, y Duhalde entonces es un gobernador con muchas realizaciones. Y yo como bonaerense, ¿qué es lo que digo? La Argentina es inviable sin un gobernador bonaerense federal. Rosas, Irigoyen y Perón. La Argentina es inviable sin el federalismo bonaerense. Y la provincia bonaerense, asimismo, es inviable si no reconstruimos un proyecto para la provincia, cosa que hace rato que no hay. La provincia viene con una agenda electoral. La provincia es el botín electoral que todos los partidos necesitan para poner un presidente. Ahora, ¿para qué van a hacer después con la provincia? No importa, es lo de menos. Y centralmente la tercera sección electoral, que es un botín electoral. Ahora, lo que vivimos en la tercera es el lugar donde nuestros chicos van a ir a la escuela, es el barrio que no se puede caminar por el peligro a la noche, son las barreras atravesadas por el narcotráfico. O sea, para la política, la tercera sección es el camino a la presidencia. Para los que vivimos en la tercera sección electoral es parte de nuestra vida, el presente y el futuro de las generaciones venideras. Entonces también Cafiero nos sirve a nosotros los bonaerenses para rediscutir un proyecto bonaerense. Y Cafiero, insisto, fue de los últimos grandes pensadores intelectuales que tiene un programa, incluso lo escribe, es un plan trienal que lo hace en el CEPAC. Entonces, insisto, voy a Cafiero a buscar las soluciones políticas, voy a Cafiero a buscar el intelectual de la ciencia económica y voy a buscar a Cafiero el gobernador que la Argentina necesita y el gobernador que los bonaerenses necesitamos. Cafiero, les comentaba, es un teórico de la ciencia económica. Cafiero se forma en la universidad, académicamente, estudia en la UBA. Esto es interesante porque funda el peronismo universitario. El primer consejero en las universidades argentinas lo puso Cafiero, fue él. Fue el tipo que se presentaba a elecciones en ciencias económicas de la UBA y sacaba un montón de votos. Y esta claridad que Cafiero tuvo, su formación académica, la tuvo toda su vida. Entre otras cosas, él presenta el proyecto de ley que crea hoy la Universidad Nacional de Lanús, de la cual yo soy miembro. O sea, es un hombre que accede a la ciencia económica vía la formación académica, una pata que se le nota a Cafiero. Cafiero es un intelectual, es un académico, es un erudito. Realmente es impresionante ver las ideas de Cafiero por intermedio de su biblioteca. Su biblioteca la donó a la Universidad Nacional de Lanús y se nota el Cafiero, el académico, el intelectual, un gran intelectual. Su biblioteca, insisto, que está en la UNLA, la Universidad de Lanús, es increíble. Ahora, académicamente se forma Cafiero en la universidad, pero políticamente Cafiero se forma en Acción Católica. Y esto también es importante. Es un humanista cristiano. Es un humanista cristiano. Y uno ve en Cafiero un tipo humanista, cristiano, promotor de la unidad nacional y defensor del sindicalismo. Y hoy todos esos son tópicos que no están de moda. Hoy hay un liberalismo de izquierda y derecha que despotrica contra la iglesia, que despotrica contra los sindicatos y que despotrica contra el nacionalismo. Entonces Cafiero en buena medida hoy encarna tres tópicos fundamentales, a mi modo de ver, para la emancipación nacional, que son el eje de la destrucción cultural que está impuesta por el liberalismo de izquierda y derecha. Hoy hay que destruir a la iglesia, al sindicalismo y al nacionalismo. Y Cafiero tiene estas tres patas. Y si tu Cafiero, un hombre formado, militante de pibe, toda su vida fue la militancia en Acción Católica, un hombre que nunca renegó de su cristianismo, un humanista cristiano que nunca renegó de eso, y que incluso su cristianismo lo llevó a pelearse con Perón. Cuando Perón rompe con la iglesia, Cafiero renuncia
de su ministerio, que también habla muy bien de él, un tipo con convicciones. Hoy los ministerios suelen ser coto de caza para la política y nadie renuncia si no es con una pistola en la cabeza, porque posiblemente haya mucho más vocación de caja en el ejercicio del poder que vocación de servicio, como había en Cafiero. Cafiero era un tipo cristiano, y cuando Perón se pelea con la iglesia, Cafiero se sienta con Perón, primero le dice, usted le está errando en eso. Y la segunda le dice, acá tienen mi renuncia, un abrazo grande y sigo. Entonces Cafiero es un teórico formado académicamente en la universidad y formado políticamente desde su juventud en Acción Católica, un humanismo cristiano que atravesó todo el ideario y la práctica de Cafiero, y una formación teórica, académica, insisto, con un nivel de erudición increíble, y los invito cuando pase la cuarentena a visitar la biblioteca de Cafiero que está en la Universidad Nacional de Lanús. Ahora, el tipo, ¿qué es lo que dice? Y en esto nos tenemos que aclarar. El liberalismo, el neoliberalismo a la Argentina no le sirven. Hace unos días vino el Fondo Monetario Internacional y vieron que esto es todo un tema, ¿no? Perón había dicho, sin pelos en la lengua, el Fondo Monetario Internacional es un organismo putativo del imperialismo. Con Macri, el Fondo Monetario Internacional se volvió en algo bueno, y ahora hay sectores, también colegas míos de la política, que dicen, bueno, ahora lo dirige una mujer con esto de género, porque es mujer, el Fondo Monetario debe ser bueno. Habría que ponerle la Fonda Monetaria para hacerlo mucho más bueno aún. Pero hay cierta idea que ahora lo dirige esta chica, la directora del Fondo Monetario Internacional, y que hay un Fondo Monetario Internacional bueno ahora, que ahora es mejor, que es mejor. Está esa idea dando vuelta entre muchos colegas nuestros, que le instala un poco Macri. Con Néstor Kirchner parecía más claro, el Fondo Monetario Internacional es un instrumento de la División Internacional de Trabajo que maneja el imperialismo norteamericano y no sirve. Eso es lo que dijo Perón y lo que ratificó Néstor. Hoy hay grises. En parte uno puede decir, por el nivel de atadura, de compromiso, hay que dibujarlo, no sé, cada cual tenga la hipótesis que quiera. Ahora, Cafiero lo dice claramente, ni el liberalismo del imperio británico, ni el neoliberalismo del imperio norteamericano le sirven a la Argentina. Hoy hay muchos compañeros dentro del mismo peronismo que creen que el liberalismo es el modelo. Bueno, yo que soy cafierista digo, no es el modelo. Yo que soy peronista, no es el modelo. Cafiero dijo, el imperialismo británico se impone a los tiros creando colonias, ocupa las Malvinas en 1833, ocupa Gibraltar, buena parte del mundo, y instala un sistema colonial militar, pero instala un sistema financiero. El imperialismo moderno es un imperialismo económico, y Cafiero dice, ¿qué te instala el imperialismo británico? La libra esterlina. Y el Banco Central británico oficia como la Reserva Federal Norteamericana hoy. Es el gran ordenador de la finanza mundial, del costo del dinero y del circulante. Y dice Cafiero, ese sistema, que en algún momento el país pareció próspero porque generaba desarrollo económico, para la vida de la Argentina fue terrible en algún momento porque el liberalismo fue sumamente desigual. Y llevado al plano de la economía, en el ciclo liberal, entran a la Argentina 8.000 millones de dólares, dice Cafiero, y salen 14.000 millones de dólares. Que es un poco todo el rollo en el que estamos ahora. Es un poco el rollo del neoliberalismo. Uno cuenta lo que le entra a la Argentina y lo que le sale, y siempre la balanza negativa. Hace un tiempito se murió Mario Cafiero, un gran doctrinario, realmente un gran heredero intelectual de la obra de Antonio, y fue un tipo que estudió mucho la deuda externa junto con Olmos, y en la línea con Antonio explicaron esto mismo, o sea, liberalismo, neoliberalismo para la Argentina, el balance social es dramático, y el balance económico es negativo. Pero bueno, hay gente que sigue pensando dentro del mismo peronismo que el neoliberalismo, esta nueva etapa, es buena. Ahora, Cafiero dice, el liberalismo británico no le sirve a la Argentina. Ahora, tampoco le sirve el neoliberalismo del imperio norteamericano. Y en esto Cafiero militaba en la estudiantina. Quieren hacer un acto grande con la participación de Perón, la interna política se lo devora a Cafiero, y medio para echarle, para sacárselo encima, lo mandan de agregado financiero a Estados Unidos. Esto lo explica Cafiero en su autobiografía. Él dice, juega muy fuerte en la política universitaria, en la política a veces se gana, se pierde, tiene un altercado, y Cafiero reconoce, dice, bueno, me mandan una embajada, como me corro un poquito. Pero estando de agregado financiero en la embajada de los Estados Unidos, Cafiero recibe por parte de Perón, la embajada recibe por parte de Perón, que el pedido de hacer un informe sobre el Fondo Monetario Internacional. Y Cafiero hace un informe. Ese informe lo publicó no hace demasiado una editorial, hace 2 o 3 años, una editorial acá de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo tenía guardado ese documento Rapoport, el economista. Ese economista tenía el documento del informe de Casa Antonio Cafiero. Salió hace 4 o 5 años. Se puede acceder comprando ese libro. Y ahí Cafiero, ¿qué es lo que le recomienda a Perón en su momento en la Embajada Argentina? No ingresar al Fondo Monetario Internacional.
Dice, no hay que ingresar al Fondo Monetario Internacional, dice Cafiero. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional es un sistema que le va a servir a los Estados Unidos, entre otras cosas los gobiernos entregan información. Ahora nos acostumbramos, entra la gente del Fondo Monetario Internacional, vos le mostrás todos tus números, ese es un problema de soberanía. Nunca va a pasar con la economía alemana, con la economía norteamericana, nunca. Un argentino va a entrar a su banco central a que le digan cómo funciona la cosa. Dice Cafiero, primero este es un banco que le da a los Estados Unidos el conocimiento, que lo usen en beneficio propio, es entregar soberanía, subirse al fondo. Subirse al fondo es subirse a la esfera, al área de influencia del dólar, y bueno, hoy que la Argentina está dolarizada, está claro lo que es el desastre de la dolarización argentina, en el plano económico, pero en el plano del bocho. Hoy la clase política está dolarizada. Incluso los medios están dolarizados y ganaron el debate. Hoy en televisión se discute más el precio del dólar que el precio de la lechuga y la naranja, que está carísima acá en la verdulería de casa. Y eso es un problema cultural, además de financiero. Bueno, Cafiero en su momento dice, no entres al Fondo Monetario Internacional porque entras a la esfera del dólar. Y dice, además ese es un banco que se propone como anticíclico para resolver los problemas financieros y lo único que va a terminar haciendo es profundizarlos. Y dice, en realidad lo que necesita hacer Argentina es promover un sistema financiero alternativo donde haya políticas y programas de desarrollo particulares para los países del tercer mundo, donde la economía está al servicio del desarrollo y no la economía está al servicio de la finanza. Cafiero dice en ese informe algo parecido a lo que dice Perón, a lo que dice, y lo que dice Perón y lo que dice Cafiero es lo que dice hoy Francisco. Entonces, Perón después va a decir directamente, al Fondo Monetario no vamos, es un órgano putativo del imperialismo. Y bueno, en parte lo persuade el informe Cafiero. Y Cafiero le dice a Perón, usted haga un encuentro, una contracumbre financiera y ofrezca otro sistema financiero internacional. Eso es lo que quisieron discutir los BRICS, en eso están los chinos. Hoy el mundo está en la discusión de Cafiero. Cafiero lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Pero el debate es el mismo. Un poco el que maneja la divisa, el patrón de intercambio, maneja la economía mundial. Y hoy eso es Estados Unidos. Entonces Cafiero lo explica teóricamente. Y Cafiero mantiene esta línea después en los 60, los 70, los 90 y hasta la actualidad. Cafiero dice los programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional que aplica Arturo Frondizi con Alzogaray de ministro son una porquería. Dice después lo que hace Menem es otra porquería. Dice Cafiero el resultado de la aplicación de la economía neoliberal es que la desigualdad de América Latina es superior que la del continente africano. Esto es lo que está pasando ahora. Insisto, hace un ratito vino el Fondo Monetario Internacional y muchos compañeros nuestros dicen, no, el Fondo Monetario Internacional ahora es bueno. Yo creo que dentro de un tiempo vamos a decir lo que dice Cafiero, la desigualdad de nuestro país por esas recetas nos lleva a un continente más desigual que el África. Y Cafiero dice, más del 50% de la población es pobre, parece que está hablando de ahora, ¿no? Y dice, incluso lo dice frente al menemismo, lo dice Cafiero. Cumple el Fondo Monetario Internacional el rol del Banco de Inglaterra, solo falta resucitar la generación del 80, una oligarquía de notables integrada por peronistas conversos, neoliberales nativos y banqueros extranjeros. Parece que está hablando de ahora y está hablando del menemismo. Incluso dice, el menemismo es una moda pragmática que consagra un estilo frívolo en política, dice. Y si ahora resulta que nosotros tenemos que cambiar las banderas históricas del peronismo por la idea de Estado mínimo y sustituir la soberanía política, la independencia y la justicia social, dice Cafiero. Eso es lo que vamos a hacer con el peronismo. Entonces, primero, hoy estamos en un baile, el mundo está discutiendo hacia dónde va la economía. Bueno, lean Cafiero. Cafiero les va a decir el liberalismo y el neoliberalismo, no. El Fondo Monetario Internacional, no. Y esto que estoy diciendo, bueno, seguramente me va a costar la enemistad de varios colegas que hoy dicen que porque el Fondo Monetario Internacional lo dirige una mujer de no sé qué país de Europa es mejor. Yo creo que no, el Fondo Monetario es el Fondo Monetario. Y Cafiero científicamente lo demuestra. Y convoca, insisto, lo que creo que América Latina tiene que seguir convocando, la construcción de una nueva agenda financiera del desarrollo. Y esto, Cafiero lo explica muy bien, y Cafiero siendo ministro de Comercio Exterior con Perón, participa en un encuentro con su par Antonio Ortiz Mena y con Felipe Herrera, y ahí proponen crear un banco regional. Y eso va a ser el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Hoy el BID es un instrumento más orientado al desarrollo que a la finanza, como es el Fondo Monetario Internacional, y en su génesis estuvo Cafiero, diciendo, insisto, que el orden internacional no se podía guiar sobre principios financieros meramente, sino que la finanza tenía que servir y tenía que servir al desarrollo.
Y él y Felipe Herrera fueron uno de los intelectuales, fueron otros varios más, que impulsan el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que hace un tiempito Alberto Fernández quiso disputar en la conducción y que finalmente se lo quedó un tipo de Trump. Ahora, Cafiero dice, el liberalismo y el neoliberalismo no sirven. No sirven. Ahora, ¿y qué es lo que sirve? Bueno, lo que sirve es el nacionalismo justicialista. Y Cafiero documenta lo que fue el nacionalismo económico justicialista en un libro que se llama 5 años después. Yo siempre recomiendo lo mismo. Obviamente que pueden leer, si quieren, mi libro. Digo, yo qué sé, está todo bien que lean mi libro. Pero si quieren leer a Cafiero de primera mano, compren 5 años después. Incluso en Mercado Libre hay algunos ejemplares muy baratos. Después Cafiero escribió una autobiografía muy buena en el 2011, larguísima, por ahí, hay que leerla con paciencia. Pero si quieren ver la concepción doctrinaria de Cafiero y su reconstrucción del peronismo histórico, lean 5 años después de Cafiero. Un libro que hoy lo pueden comprar usado en la edición de Bodega. Entonces, insisto, Cafiero dice, el liberalismo y el neoliberalismo no existen. No existen como alternativa viable. Van a destruir la Argentina. Hoy hay un montón de compañeros dentro de mi mismo espacio político que creen en el neoliberalismo. Ayornado culturalmente con liberalismo de izquierda, pero creen en esas recetas. Yo no creo en esa receta. Y Cafiero tampoco. Ahora, Cafiero dice, ¿cuál es la solución para la Argentina? Bueno, es el nacionalismo económico-industrialista que tuvo Perón. ¿Y cómo lo formuló? Bueno, primero lo que hace Perón, dice, le quita la soberanía de las decisiones a la finanza internacional. Ni el Fondo Monetario Internacional te hace el plan de desarrollo, ni el Banco de Inglaterra te hace el plan de desarrollo, ni los gerentes extranjeros, las multinacionales o los CEOs, como planteaba Macri, te hacen el plan. ¿Quién le hace el plan a Perón? Consejo Nacional de Posguerra. ¿Qué hace Perón en el Consejo Nacional de Posguerra? Escribe plan de desarrollo Perón, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal. Y ese plan tenía una programación de hacia dónde íbamos, una doctrina que justificaba el cómo íbamos, que es la comunidad organizada, y lo que generaba esa programación era el programa para apalancar el financiamiento. Porque ahora por ahí todos nosotros nos juntamos y decimos, che, hay que hacer la industria. Bueno, sí, qué bueno, buenísimo. Ahora cuando decís, ¿cómo la pagamos? Y ahí se termina el debate. Porque Macri decía pobreza cero, ahora todos estamos bárbaros, todos estamos de acuerdo en los fines. Suena bonito, todos te van a decir, sí, hay que terminar con la pobreza, es un espanto. Ahora, cuando vos decís, che, yo tengo la solución para pagarla. Bueno, hay que nacionalizar el comercio exterior, y ahí el peronismo cruje, el radicalismo cruje, el PRO cruje. Entonces, ¿qué es lo que explica Cafiero viene 5 años después? Perón tiene un programa de gobierno, planes quinquenales, lo hace en el Consejo Nacional de Posguerra, tiene una doctrina de ese plan, un alma, que era la comunidad organizada. Ahora, tiene cómo pagarlo, porque ese es el gran problema de la República Argentina. Porque planes, yo que sé, desde la universidad podemos hacer mucho muy bonito. Hay muchos, posiblemente. Ahora, el gran problema en la Argentina es cómo se financia ese plan. Y cómo dice, cómo explica claramente cómo lo financia Perón. Con nacionalizando el comercio exterior, nacionalizando Banco Central y depósitos bancarios. Y esto sépanlo, la reforma bancaria, nacionalización de depósitos bancarios, que no es una expropiación de los depósitos, sino es obligar a los bancos a prestar en las líneas estratégicas del desarrollo, no en la tarjeta de crédito para comprar electrodomésticos o en la compra de bonos del Estado, como hacen todos los bancos privados hoy en la República Argentina. Nacionalización de depósitos era obligar a los bancos a prestar a las líneas del desarrollo nacional. Hoy eso no existe, el sistema financiero está totalmente divorciado de la economía real. Nacionalización del Banco Central, que era crear una mesa de toma de decisión en el Banco Central donde había representantes de la producción y no de la finanza, porque en el nombre de la autonomía del Banco Central es la forma sutil para que lo maneje el JP Morgan o algún banco multinacional extranjero. Eso es así, digo. Acá y en Estados Unidos. Por ahí en Estados Unidos la Reserva Federal es un banco mixto, privado en realidad, más que mixto. Y ahí está más claro, pero acá que se supone que es estatal pero autónomo, el nombre de la autonomía, lo que se hace es darle la administración de la finanza y capital transnacional, y los números están dados. ¿Cómo se revienta financieramente un país? Desde el Banco Central. A mí que alguien me explique cómo Macri endeudó al país a un ritmo de 30.000 millones de dólares por año. Bueno, sí, está claro, miren el Banco Central. Y claro, igual le pusiste un préstamo de 50 lucas verde del Fondo Monetario, te comiste 40. ¿Dónde están? Nadie sabe dónde están. Ahora sí, el Fondo Monetario sabe dónde están. ¿Por qué? Porque es el que maneja el Banco Central con toda esta mafia.
Entonces el peronismo nacionaliza el Banco Central, que es una forma, insisto, de generar un sistema de regulaciones de la finanza que impidan la estafa contra la financia, contra el ahorro argentino, y que obligan a destinar el ahorro nacional en inversión nacional. Y después se crean otros organismos, pero Cafiero lo explica muy bien, como el Banco de Desarrollo Industrial, hoy no lo tenemos. Y acá hago un paréntesis. Brasil en la época de Perón económicamente era igual que nosotros, hoy es 4 veces lo que somos nosotros. Para que se entiendan, el PBI de Bolivia es 50, el PBI de Argentina es 500, el PBI de Brasil es 2000, para que ustedes se entiendan. Por eso yo soy lo que creo que el presidente argentino nuestro, que se amigue con Evo Morales, a mí me encanta Evo Morales, me parece el mejor presidente de la historia de Bolivia. Ahora, te tenés que amigar con el presidente de Brasil, porque de 50 a 2000 el volumen comercial, tener una política exterior y decir mi éxito es llevarme bien con el del PBI de 50 y no con el de 2000, a vos comercialmente entre un año tenés un petardo, porque si no arreglás con Brasil, Argentina se hunde y de esa mano se hunde Paraguay y Uruguay. Entonces, si uno dice, ¿cuál fue el milagro brasileño? Bueno, uno es el Banco Nacional de Desarrollo, el BANDES. Brasil crea un banco de desarrollo, el equivalente al Banco Industrial de Perón. La diferencia es que después del 55 se cierra en Argentina. El BANDES sigue hasta la actualidad. Y la otra gran diferencia es Petrobras, la empresa petrolera que el turco Menem regala. Uno mira bien Brasil, uso racional de los recursos naturales, un banco para apuntar al desarrollo y una clase dirigente con vocación nacionalista. Son los 3 pilares del milagro económico brasileño, que mirado en perspectiva es increíble. La Argentina de Perón y el Brasil de Vargas, su PBI era el mismo, su Producto Bruto Interno era el mismo. Entonces Cafiero esto te lo explica, insisto, Perón, un plan nacional de desarrollo, un nacionalismo que tiene una planificación. Hoy nosotros no tenemos una planificación, la Argentina no tiene una planificación, la Argentina no se sabe dónde va, nada se sabe dónde va. Cristina dijo funcionarios que no funcionan y le dieron un boleo a la de vivienda. Y sí, yo no sé cuál es el plan de vivienda realmente. Entonces yo creo que hay que tener un plan, porque yo soy peronista y cafierista y creo que hay que tener un plan. Ahora, hay gente hoy dentro de nuestro mismo gobierno que cree que no hay que tener un plan. Digo, bueno, yo qué sé, cada cual cree lo que cree. Entonces el peronismo tuvo un plan, ese plan tenía un alma y tuvo cómo financiar ese plan. Y después el peronismo tiene una política de recuperación de empresas de servicios estratégicos. Ahora, Cafiero lo que explica bien ahí, que es un problema muy actual, dice, este es un gobierno, insisto, que nacionaliza servicios públicos, nacionaliza Banco Central, depósitos bancarios. Imagínense que se le vienen encima a los comunistas, se le vienen encima a los capitalistas. A la Argentina de Perón tiene un bloqueo económico como el que sufren los cubanos actualmente. Tiene una política en la ONU de hostigamiento terrible en la Unión Soviética. Después esto recompone, y esto también lo documenta Cafiero. Cafiero dice, Perón no era antinorteamericano ni anticomunista, era argentino. Y como tal pedía respeto. Por eso Perón recompone las relaciones con la Unión Soviética, entre otros por intermedio de la gestión Cafiero, que era ministro de Relaciones Exteriores. Y Perón también busca recomponer las relaciones con los norteamericanos. ¿Por qué? Por política, porque los norteamericanos nos vendían las máquinas que nosotros necesitábamos para el proceso de sustitución de importaciones. Y vuelvo a la política exterior. ¿Por qué hoy la Argentina tiene que arreglar con Brasil? Algunos me dicen, no, porque Bolsonaro es un facho. No me importa la ideología de Bolsonaro. Las relaciones internacionales son de intereses nacionales, no de ideología. No de ideología. No tiene nada que ver la ideología en las relaciones internacionales. Y eso es Perón. Perón. ¿Por qué Perón cierra un acuerdo con la comunista? ¿Porque era comunista? No. ¿Por qué Perón recompone con los norteamericanos? ¿Porque era liberal? No. Porque era nacionalista, justamente. Entonces, Cafiero, ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros de repente teníamos un contexto internacional difícil. Los gringos implementan un plan Marshall, ponen guita para que el mundo no se haga comunista. Los comunistas estaban ocupando países, matando gente para ocupar países, parten a Alemania hacia el este, lo ocupan militarmente con las tropas encima, y después lo que no pueden ocupar por la fuerza, empiezan un programa de influencia cultural. Entonces dice Cafiero, nosotros vamos a un mundo que se lo disputaban los comunistas y que en una época nos eran hostiles. Y en ese mundo los norteamericanos dicen, para que no se hagan comunistas los países, pongo guita. Eso fue el plan Marshall. Y a los argentinos no nos dan un mango, dice Cafiero. Acá nos llegó un mango del plan Marshall. Entonces, ¿qué dice? Argentina tenía que crecer sin plata de los gringos, ¿no? Entonces dice, Argentina tenía que crecer con un problema. Había depositado en la época de guerra libras esterlinas, la moneda británica. Y las libras esterlinas, los británicos la habían declarado inconvertible. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no podías cambiar las libras esterlinas por dólares o por oro.
O vos no podías cambiar las libras esterlinas por la maquinaria que vos tenías que traer de la Unión Soviética. Después los liberales hablan de seguridad jurídica, hacemos reír. Entonces, ¿qué es lo que explica Cafiero? Nosotros no teníamos dólares porque no habíamos ingresado al Fondo Monetario Internacional. No teníamos financiamiento norteamericano por el hostigamiento del norteamericano y que no nos dio un mango por el Plan Marshall. Las libras esterlinas se nos evaporaron porque no servían para un carajo y eso explica la nacionalización en otras cosas de los ferrocarriles. Esto también lo explica Miranda. Dice, nosotros cambiamos las libras esterlinas comprando los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque si no esas libras esterlinas no las metíamos, quién sabe dónde no las metíamos. Entonces se explica Cafiero, ¿y cómo hace Perón? Y hoy es lo mismo, hoy Argentina no tiene dólares, ¿no? Hoy es lo mismo, hoy Argentina de alguna manera está en una situación económica, el mundo económicamente está cerrado, porque, insisto, escribo un libro de Cafiero porque Cafiero tiene soluciones para nuestros problemas, si no, no escribo un libro sobre Cafiero. Y entonces, y uno dice Cafiero, bueno, en un contexto similar a este, insisto, sin mercado, porque hoy la economía está cerrada, Perón también encontró un mundo cerrado. Sin divisas, Perón no tenía dólares ni podía cambiar las libras esterlinas. ¿Cómo hizo? Y dice Perón, bueno, dice Cafiero, Perón nacionaliza Banco Central, hoy es el Banco Central es por donde se roba la Argentina, nacionalizó comercio exterior, es por donde se asalta un tercio de la riqueza nacional a la Argentina. Y lo que tiene es una inteligente política de comercio exterior, dice Cafiero. Un sistema de comercio bilateral. Que para mí esto que explica Cafiero, yo lo entendí con Cafiero, es lo que justificaba la expropiación de Vicentín. Para mí lo que explica Cafiero acá justificaba la expropiación de Vicentín. Dice Cafiero, vos podés no tener dólares, podés tener una economía cerrada. Ahora, si vos tenías un elemento que era aplicar el sistema de intercambio de comercio bilateral. Perón sale a hacer acuerdos con países. Mucho de la Unión Soviética, esto lo firma Cafiero. Entonces, como vos no tenías dólar, no tenías libra, ¿qué le decías a los rusos? Usted me da una máquina o petróleo, dice que yo necesito eso, y yo ¿cómo le pago? Con metros cúbicos de cereales. Vicentín, ¿qué nos hubiera dado a nosotros hoy? Y bueno, la posibilidad de evitar la dependencia con la divisa, con el dólar, la fiebre del dólar. Nosotros podríamos haber salido al mundo a comprar la maquinaria que necesita el mundo intercambiando volumen de lo que nosotros producimos por condiciones naturales excepcionales, la pampa húmeda y tecnología, que es el sector de oleaginosa o exportador. Entonces Cafiero dice, Perón rompe el cerco comercial, el cerco de divisas, con una política inteligente y activa de vinculación, en el cual intercambia volumen exportable manejado vía IAPI nacionalizado y por un sistema de relaciones muy activos con el conjunto del mundo. Y después Cafiero lo que explica muy bien es el uso que hace Perón de la plata que encuentra. Por ahí está ese mito, Perón encontró el Banco Central lleno de oro, y es mítico. Cafiero dice, Perón encuentra divisas y ¿en qué las gasta? Repatriar deuda pública, 260 millones de dólares, nacionalizar servicios públicos, 700 millones de dólares, y en el otro importar bienes de capital. Entonces Cafiero lo dice claramente. Perón agarra un país con deuda externa y lo devuelve sin deuda externa, con pleno empleo. Hoy la Argentina, entre desempleados y flexibilizados, ¿no? Tiene casi entre el 40 y el 45% de los trabajadores en ese universo. Hoy casi el 45% de los trabajadores es desempleado o subempleado o está en la informalidad. Nosotros sutilmente le decimos economía popular, porque por ahí a veces no le queremos decir el nombre y la cuota de dramatismo que tiene eso, que nosotros sutilmente decimos economía popular. A mí me gusta más lo que dice Francisco, movimiento popular en el marco de una economía del descarte, son los descartados, los caídos, los excluidos del sistema. Entonces a mí que me explique cómo hizo Macri para devolver un país con 120.000 más millones de deuda y con 7, 8 puntos más de pobres. No suma, es raro, ¿cómo tengo más deuda y tengo más pobre? Si yo con Perón devolví un país sin deuda, industrializado, sin desempleo y sin pobreza. Y hoy, bueno, para los argentinos, hoy ni se habla. El último que habló de erradicar la pobreza fue Macri, es un mentiroso, pobreza cero. Hoy nuestro peronismo no habla de erradicar la pobreza. Digo, no sé, parece que nos hemos vuelto un gobierno de conservadores. Hoy nadie habla de terminar con la pobreza. Nosotros nos miramos frente al pueblo y decimos, muchachos, vamos a terminar con los pobres. Caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Ya no solo Macri. Macri es el único revolucionario, parece, al menos en el discursivo. Hoy nosotros somos un movimiento timorato que no nos animamos a decir de frente que como buen gobierno peronista le vamos a dar laburo digno a todo el mundo. Hoy desapareció esto hasta del discurso. Hoy el peronismo no habla más de esto.
Y bueno, por ahí podemos ayornarlo en la economía popular, no, son el 50% de marginales que van a llegar a viejos sin jubilación, que si tienen un problema no van a tener obra social, y que no van a tener lo que había en la idea de Perón, una idea de ascenso social, una idea que los nietos tienen un nivel de vida mucho mejor que los abuelos. Entonces, ¿qué explica Cafiero? Dice, bueno, Perón con las divisas que encontró devuelve ese país. Una política muy activa de comercio bilateral con la Unión Soviética, un intento de recomposición con los norteamericanos y una fuerte vocación de integración sudamericana. Esta es una de las cuestiones fundamentales de Cafiero. Cafiero dice, si tuvo algo claridad del peronismo fue vocación sudamericana. El peronismo fue antiimperialista, fue un programa, parte del movimiento humanista y cristiano antiliberal, y fue un movimiento de fuerte vocación social y cristiana, de fuerte vocación regional y sudamericana. Entonces, siendo Cafiero ministro de Comercio Exterior, convenio con Chile, 53, con Paraguay, 53, Nicaragua, 53, Ecuador ese año, y Bolivia. Y ahí es donde Cafiero hace en el 54 este encuentro con Felipe Herrera y proponen las bases de un banco regional que puede ser el BID. Y después esto es un poco la discusión que se dio con Néstor Kirchner en la UNASUR de crear un banco del sur que, bueno, quedó en el agua. Se hundió para siempre y ahí está. Y esta vocación sudamericana Cafiero la tuvo toda la vida. Toda la vida. Cafiero la siguió en la comisión permanente de los partidos políticos, de la COPAL, fue embajador en Chile, fue un promotor fundamental de la política de articulación con Chile, porque él decía que Argentina tenía dos grandes aliados estratégicos, Brasil, hoy que parece, según muchos compañeros nuestros, que como no nos gusta la idea de Bolsonaro, no podemos relacionarnos con Brasil. Yo no puedo creer que haya una política exterior más parecida a filosofía y letra de la UBA que el realismo de las relaciones internacionales. Si Perón se podía sentar con el embajador norteamericano, con el embajador comunista, nosotros no podemos, nuestro presidente no puede ir a Brasil, sacarse una foto con Bolsonaro, ir a Uruguay, sacarse una foto con la calle Pou, ir a Paraguay, sacarse una foto con el presidente brasileño, no puede cruzar la cordillera y sacarse una foto con el presidente chileno. Y bueno, estaríamos en deuda con el peronismo, a mi modo de ver. Entonces Cafiero sigue con toda esa promoción de la política regional. Y dice, Chile es un actor fundamental estratégico. Lo es Brasil y lo es Chile. ¿Y por qué lo es Chile? Porque Chile es la salida a Pacífico. Chile, lo dice en los años 90, es la salida a China. Cafiero es uno de los tipos que más claramente plantea que hay que mirar, reorientar nuestra política exterior, que fue atlántica. Hoy Argentina mira el Atlántico, por eso hoy todo el país está siendo tiranizado por la ciudad de Buenos Aires. Desde la época de Macri en adelante hay un porteñismo tirano que ejerce el poder. ¿Y qué es la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires es el puerto al Atlántico. Es el puerto a Europa y después a los Estados Unidos. Y Cafiero dice, Chile marca el futuro de la Argentina, porque es la salida al Pacífico. Y la salida al Pacífico es la salida a la nueva geopolítica internacional, es la salida a China. Y por eso esas relaciones del peronismo con el Partido Comunista Chino las empieza a desarrollar de Cafiero, y esa la siguió Frank Cafiero, y me parece que es importante. Y hoy se demuestra que Cafiero tenía razón. Entonces, insisto, Cafiero dice, el liberalismo, el neoliberalismo no es la solución para el país, es el nacionalismo económico, que fue exitoso en su primer gobierno, en su segundo gobierno, en su tercer gobierno. Y también va a ser exitoso, a mi modo de ver, en el gobierno de Néstor Kirchner. Si bien el gobierno de Néstor Kirchner fue entre desarrollista y nacionalista, pero fue exitoso. Y fue exitoso todo este proceso político que Cafiero, insisto, teoriza como un nacionalismo popular, económico, industrialista. Y después Cafiero dice, el liberalismo no sirve políticamente. Hoy el peronismo, hay muchísimo progresismo, en esto Cafiero no tenía ningún problema de criticar de frente al progresismo, en esto Cafiero era muy crítico de la transversalidad, muy crítico, un tipo de posiciones cristianas, obviamente
con posiciones contrarias al aborto. Y un tipo, insisto, que él decía, el peronismo es frentista y tiene que tener aliados de izquierda progresista. Ahora, lo que siempre decía Cafiero, el peronismo no puede entregar su bandera, porque ¿cuál es el problema del progresismo? Que es una cultura de izquierda y una política económica conservadora, timorata y de derecha, dice Cafiero. Ese es el gran problema del progresismo, que el progresismo tiene una cultura de izquierda y una política económica de derecha, dice Cafiero. Y dice Cafiero, en realidad nosotros los peronistas obviamente tenemos que tener aliados con el progresismo, pero somos otra cosa, sin bajar las banderas históricas del movimiento nacional justicialista. Cafiero, un tipo, insisto, formado en Acción Católica. ¿Y qué dice Cafiero? Nuestro modelo es el modelo de la comunidad organizada. Lo dice en sus cursos en la Escuela Superior Peronista de los 50, lo dice en el primer Congreso Nacional de la Filosofía del año 74, que recuerda el del 49, lo dice en un encuentro de pensamiento filosófico que organiza la Gobernación en el 89, y lo dice en su condición de gobernador, claramente. Fue el último intento de construir la comunidad organizada bonaerense. Fue el último intento doctrinario de construir un justicialismo bonaerense. Lo que vino después fue otra cosa. Digo, no voy a hacer un juicio de valor, pero fue otra cosa. Y lo que es hoy el peronismo bonaerense, obviamente es otra cosa. No voy a hacer un juicio de valor, pero es otra cosa. Cafiero dice, nuestro modelo es el de la comunidad organizada. El liberalismo no sirve en economía, pero el liberalismo no sirve en política, ni el liberalismo de izquierda ni el liberalismo de derecha. Yo sé que esto va a incomodar a muchos compañeros, porque desde Néstor en adelante buena parte de la política cultural se la dieron a la izquierda. Pero bueno, digo, no sé, por ahí el peronismo es vergonzoso de sus propios intelectuales, le da vergüenza al peronismo su tradición cultural. Y le han dado tradicionalmente la política cultural, los gobiernos de Néstor en adelante, al progresismo, al liberalismo de izquierda. Pero digo, bueno, cada cual sabrá por qué hace eso. Y además es raro, porque generalmente se le da el liberalismo de izquierda y después no nos votan. Perdemos Ciudad de Mendoza, perdemos Ciudad de Rosario, perdemos Ciudad de Buenos Aires. No sé, yo no veo bien por qué el liberalismo de izquierda maneja la política cultural del peronismo. Y después cuando vas a ver esa política cultural en votos, todos los distritos de clase media alta no nos votan. Pero digo, bueno, es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que dice Cafiero? Dice, justicialismo es un humanismo cristiano, integrante de la reacción antiliberal. Se sale del liberalismo con fascismo, con nazismo, con comunismo. Por ahí Dugin, un intelectual ruso contemporáneo, dice, yo tengo la cuarta teoría política. Estas tres eran las primeras. Nosotros decimos, tenemos la tercera posición. Nosotros no somos ni liberales, ni comunistas, ni fascistas, ni nada de eso. Entonces somos parte de la reacción antiliberal. Frente al liberalismo hay distintas reacciones. Y ustedes sepan que el liberalismo, esta tiranía liberal, la idolatría del dinero, dice Cafiero, dice Francisco, quiero decir hoy, también va a salir mal. De este liberalismo terriblemente desigual que estamos ahora, el mundo va a salir mal. Y con ejercicios seguramente sumamente autoritarios y violentos. Vamos a un mundo sumamente violento, porque este liberalismo conduce siempre a las mismas situaciones, que agarran algunas áreas del Estado y lo manejan con vocación de facción, digo, yo qué sé. Pero uno lee a los doctrinarios de Cafiero y te vuelve esa épica política de creer que la política no es un recurso para el negocio, sino es una construcción, es un instrumento para construir un bien común. Esto es una idea que está en toda la tradición católica y que viene de la época de Santo Tomás. El hombre se orienta al bien común y la política es el instrumento de consumación del bien común. Incluso aquel régimen político que desvirtúe este principio puede ser sustituido por otros. El principio del tomismo político que trae la escuela de Salamanca a América en la época hispánica. Entonces Cafiero dice, el justicialismo es un humanismo cristiano que orienta a la política a la consumación del bien común. Segundo, Cafiero dice, nosotros como justicialistas tenemos que avanzar hacia la unidad nacional. Dice, cuando el peronismo estuvo unido le fue bien al país, cuando estuvo dividido le fue mal al país. Bueno, vamos, cuando estuvo unido ganó las elecciones hace un año y cuando estuvo dividido las perdió hace 5 años, en 2015. Entonces, ¿qué es lo que dice Cafiero? Nosotros tenemos que construir la unidad nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que construir la comunidad organizada, y la comunidad organizada que quiere poner al Estado al servicio del bien común tiene que construir un sistema del ejercicio de la democracia por intermedio de las organizaciones libres del pueblo. Entonces dice Cafiero, para construir una democracia, organizaciones libres del pueblo, tenemos que avanzar hacia un sistema de unidad
nacional, un sistema de conciliación política y de articulación social de masas. Y entonces, ¿esto qué le lleva a decir a Cafiero? Y yo voy a ir cerrando. ¿Esto qué le lleva a decir a Cafiero? Dice, bueno, la unidad nacional. ¿Qué no es la unidad nacional? Matar dirigentes sindicales en los 60. Yo tenía unas discusiones acaloradas por este punto, porque la historia de los años 70 la cuenta una pata de izquierda peronista, otra pata liberal y otra pata de izquierda antiperonista. Entonces yo que tengo formación universitaria, uno leía a los 70 y Perón era mala palabra porque había traicionado a la izquierda peronista, Perón era mala palabra porque era un fascista según los liberales, y Perón era mala palabra porque era un chancho burgués según la izquierda trotskista. Esa es un poco la visión que a mí me dio la universidad, la que yo conocí en la universidad. Entonces, ¿eso qué justifica? Bueno, todos los hechos terroristas, los enfrentamientos militares, los atentados, la toma de cuarteles, y lo que fue todo ese atroz y enfrentamiento que se morfó el tercer gobierno peronista. Incluso hay una versión apologética y filoterrorista de la historia argentina que justifica la ejecución de dirigentes sindicales. Cafiero era asesor de Bandor, le pegan un corchazo el día que estaba con él. Cafiero le escribía los discursos a Rucci. Cafiero dice, Rucci era el mejor dirigente sindical y cuando matan a Rucci se termina el peronismo, porque meten el peronismo en un enfrentamiento militar que no hay vuelta atrás. Entonces Cafiero dice la unidad nacional. Unidad nacional. Y bueno, Cafiero dice, es terrible justificar la ejecución de dirigentes gremiales. Yo te lo he discutido con compañeros de los 70 que decían que Bandor era un traidor. Yo no sé si era un traidor o no ahora. Yo no voy a justificar nunca la ejecución de compañeros dentro de un espacio a los tiros, digo. No. Ahora, Cafiero fue sumamente crítico del terrorismo de derecha, de la AAA, y se lo tuvo que mamar. Cafiero fue funcionario de Isabel. Entonces Cafiero fue sumamente crítico de la pinza terrorismo de izquierda y de derecha que se le comió el tercer gobierno justicialista. Entonces también Cafiero es una buena forma de rediscutir los 70. Y acá yo no quiero herir susceptibilidades para la generación que atravesó ese periodo sumamente doloroso, que vio morir compañeros asesinados por izquierda o por derecha. Entonces yo sé que yo soy historiador y que mi comentario puede herir a alguien que su biografía en primera persona le duele lo que yo digo. Ahora, lo que sí yo creo que hay que comunicar a la nueva generación es la unidad nacional. Y la unidad nacional pasa, entre otras cosas, para no justificar más los enfrentamientos dentro de un espacio político a tiros. Entonces esa versión apologética de que está bien matar a Bandor, a Ronzo y a Rucci es una locura. Como fue una locura después la ejecución de otros tipos de izquierda peronista o cura como el padre Mujica o como Ortega Peña, de otras expresiones partidarias. Pero Cafiero fue un tipo, insisto, coherente en esto. La unidad nacional, y la unidad nacional pasa para sacar la violencia. Por eso, Cafiero se opuso a los levantamientos militares contra Alfonsín. Y se opuso a los levantamientos militares guerrilleros de Borrell Merlo. Y se opuso a los de militares cara pintada. Y el tipo se sienta con Alfonsín y dice, viejo, por acá no va. Y en eso Cafiero fue un tipo honesto toda su vida, muy crítico de la violencia y un promotor de la unidad nacional. Y le dio la unidad nacional con la izquierda a los tiros en un gobierno democrático, o con militares a los cuartelazos, o con internas partidarios ejecutando dirigentes gremiales. Y bueno, y por eso Cafiero es importante para releer los 70. A algunos les gustará, a otros no me corresponde a mí definir eso. Entonces Cafiero dice, bueno, finalmente hay que darle al peronismo de la renovación, al peronismo que viene, una vocación de concertar económica y socialmente los grandes trazos de la política de Estado, construir un ejercicio del político a partir de la democracia participativa, volver a construir un proyecto nacional, volver a darle al peronismo una vocación de integrar regionalmente al continente. Y dice, hay que darle al peronismo ideales, dice, un pueblo no se mueve por ideales de consumo, sino por pasiones ideales. Dice, hay que devolverle al peronismo un estilo inconfundible de mística política, utopía, sentido fraterno y misional de la prédica social. Es darle al peronismo nuevamente vocación de sujeto histórico, fuerza transformadora y relanzarlo al escenario mundial para seguir luchando por aquello mismo que lo vio nacer, la dignidad humana y la justicia social, dice Cafiero. El peronismo resistirá siempre la mansedumbre y gritará su rebeldía, dice Cafiero. No seremos nunca, no construiremos un movimiento anómico y prolijo en la medida del establishment. Vacío de pueblo, despojado de épica, historia y destino. Dice Cafiero, y con esto termino.
El peronismo no nació para tareas pequeñas, el peronismo está en la política para las grandes causas. Bueno, acá dejo, Laura, les reitero el agradecimiento por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, los compañeros que quieran hablar, que quieran preguntar algo, que quieran aportar algo, por favor levanten la mano y prendan la cámara. La verdad que mientras los compañeros van viendo a ver si levantan la mano, acomodándose, una de las cosas que me pasó por ahí con Cafiero es que por ahí una vez también con Isiar lo hablábamos, el tema que decíamos, el peronismo, por ejemplo, Néstor para mí trajo el peronismo. Volvió a traer el peronismo acá, que se estaba perdiendo, quizás sea por la figura de Menem, la juventud que se volvió a encontrar con el peronismo, o lo conoció por lo menos, que por ahí Isiar decía, no, no es tan así, qué sé yo, pero bueno, para mí es así. Pero bueno, con Cafiero me pasa ahora, por ejemplo, que hay familiares de Cafiero dentro del gobierno que trajeron la figura de Cafiero nuevamente, que hay mucha gente que no la conoce, más allá de que ellos apliquen o no todas estas cosas que vos nos acabas de contar y otras. Pero me parece como que por lo menos lo positivo es que se volvió a ver la figura de Cafiero, el nombre empezó a circular y que por ahí no tuvo la importancia dentro de la militancia como la debería tener la figura de Cafiero, quizás. Bueno, y no sé si llegaste a ver que en la presentación que te hacíamos de invitación a los compañeros a sumarse a la charla de hoy, estaba también el Cafiero que habla del PJ, del partido. Y es interesante porque justo ahora también se está dando que, por ejemplo, Rodríguez Sá quiere postularse y empieza esta misma, cuando lo escuchaba hablar a Cafiero me salía esto mismo que está pasando ahora. ¿Por qué la democracia? ¿Dónde está la democracia dentro del partido? ¿Qué hace el partido? ¿Cuáles son las funciones del partido? ¿Qué está haciendo en este momento, por ejemplo, de pandemia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el partido? Que el otro día también vos estuviste en la de Debido. ¿Qué hace el partido de Capital con Larreta? Nada, no está pasando nada. No sé qué pensás vos y qué pensaría Cafiero con esta decisión, por ejemplo, de Rodríguez Sá postularse como candidato a presidente. No sé qué diría hoy. Yo te digo lo que hizo Cafiero. Primero, sí. Cafiero creía que el peronismo era un movimiento, no un partido. Y eso lo lleva al ejercicio del gobierno. Cafiero gobierna con un sistema de construcción de las decisiones, asentado en la democracia participativa, la autonomía municipal y los consejos. Por ahí está Horacio Prasilio, que creó los consejos de salud, los consejos de escuela, los consejos de la mujer. Entonces, Cafiero que decía, el peronismo es un movimiento que está vivo en sus organizaciones intermedias, que yo le voy a dar representación en la toma de decisiones dentro del Estado. Ahora, ese movimiento tiene un momento electoral, que vos transformás esa fuerza social en Estado, en representación política. Ahora, el peronismo es una comunidad, y la comunidad se reúne sobre valores, que es distinto a la sociedad. La sociedad es un contrato, el partido es un momento contractual, es el instrumento a partir del cual vos transformás masa social en representación estatal. Ahora, el peronismo es una comunidad que se reúne por un sistema de valores. El partido es parte del contrato social que vos tenés que utilizar para transformar esa comunidad en representación estatal. Entonces, Cafiero primero que alimentó el movimiento, además del partido. Ahora, segundo, Cafiero dijo, el partido tiene que representar genuinamente el movimiento. Con Cafiero en provincia de Buenos Aires, gobernador, se repartió el tercio sindical. Hubo toda una corriente sindical que apoya a Cafiero. Cafiero fue el candidato a presidente del sindicalismo en el 73 y a la vuelta a la democracia. Después un sector del sindicalismo hay divisiones, un sector termina con Menem y otro sector termina por Cafiero. Bueno, discusiones sobre el candidato a vice de Cafiero en la interna presidencial, yo qué sé. Ahora, Cafiero siempre fue un hombre que el sindicalismo vio como un gran representante del movimiento.
no de la partidocracia. Porque hay una versión muy ayornada de Cafiero de algunos compañeros. Es el tipo canchero que aceptó la clase media porteña al justicialismo. No, eso compren ese modelo de Cafiero, otro. No es el que yo estudié, al menos. Entonces Cafiero dice, el peronismo es un movimiento, hay que tener un partido y hay que darle realidad a ese partido. Y después, segundo, incluso dice Cafiero, ese partido tiene que tener un momento democrático al punto que va a internas. Cafiero va a internas presidenciales. Esto lo reconoce el mismo Cafiero en su autobiografía. Me puede corregir Horacio Prasilo, que lo conoció personalmente Antonio, pero en su autobiografía al menos Cafiero dice incluso en un momento, hasta posiblemente le erré, dice Cafiero. Digo, estaba tan convencido en la democracia como método de dirimir las cosas que pensaba incluso que iba a ganar, porque Cafiero perfectamente podría o no haber hecho la interna, y era el candidato del peronismo, era el candidato opuesto del peronismo. La interna, pero estoy hablando de la interna presidenciales, el pierde la interna candidato presidencial. O no haber respetado la interna. O sea, Cafiero para dirimir un candidato a presidente pone una interna, la pierde y se la banca. E incluso buena parte de su gabinete de la provincia inicialmente se lo da al Turco Menem. Entonces es un tipo que creía en la democracia, insisto, creía en un partido representante de un movimiento y creía incluso que ese partido tenía que tener la capacidad de dirimir ni más ni menos que el candidato al presidente. Si bien nosotros estamos acostumbrados al dedazo, a ninguna discusión, y a veces ha dado buenos resultados, de Néstor a Cristina posiblemente, pero a veces que no ha dado buenos resultados el dedazo. Entonces, yo no sé qué diría hoy de la interna, lo que sí estaría seguro que Cafiero diría, primero que necesitamos un partido justicialista nacional. En eso sí, Cafiero y siguió escribiendo hasta sus últimos años de vida que hacía falta un partido justicialista nacional. Hoy no existe. Sin ánimo de ofender al flaco Gioja, pero el Partido Justicialista Nacional no existe. Hoy el justicialismo es una federación de gobernadores e intendentes. Ni siquiera son partidos provinciales o partidos municipales. Son partidos de gobernador y de intendente. Hay algunos que andan muy bien, no sé, la Avellaneda, acá está Ferraresi, y bueno, ese es un justicialismo local muy doctrinario, muy parecido a lo que decía Cafiero. Ahora, hay otros que no funcionan así, digo, yo qué sé. Entonces, Cafiero te diría, necesitamos un justicialismo nacional, ese justicialismo nacional tiene que tener capacidad de discutir, incluso hasta el candidato a presidente, y después hay que darle ese justicialismo en movimiento. Insisto, no se queden con el Cafiero que andan dando vuelta por ahí. Cafiero fue el viejito lindo, simpático de San Isidro Blanco que trajo a la clase media, votos de clase media al peronismo. No. Cafiero era el hombre, el doctrinario que dice, el justicialismo es un movimiento humanista, cristiano para las grandes transformaciones. Tiene que tener un partido vital, que discuta con mística. Cafiero hablaba de la mística. Es una idea que viene de misticismo, es una idea que viene de la religión. El misticismo es el supuesto que el individuo actúa por una causa que es sobrenatural, la consumación del orden justo, la justicia. Entonces, para mí, Cafiero te diría, vamos a interna. Yo qué sé, pero no sé, no le hagamos decir eso a Antonio. Bueno, quisiera... Empezaron los compañeros a levantar las manos para hacerte preguntas. Y por el orden que tengo más o menos anotado, lo tengo a Pepe Robles primero. Después Horacio, y después hay un muchacho que no tiene el nombre, pero ahora lo vamos a buscar. Martín, me parece. Después Martín. Ahí está Martín. Así que bueno, Pepe. Dale, Pepe. Buenas tardes. Bueno, saludo a los compañeros y a las compañeras que me habían saludado inicialmente. Roby, Laura, por supuesto. Ari, ya nos habíamos hablado ahí cuando entré. Bueno, muy lindo, me gustó mucho. Me parece muy importante tener una figura gigantesca del peronismo como fue Cafiero. De algún modo mi militancia sindical está muy ligada a Cafiero, porque en la huelga de 1979, Cafiero, yo y otros compañeros fuimos despedidos en esa huelga y Cafiero nos cuida, y de ese cuidado que nos da Cafiero, quizás me puede haber salvado la vida, incluso en esa época era medio complicado estar solo. Uno de los compañeros nuestros estaba ligado a Ferretería Francesa, era el delegado de Ferretería Francesa, y de esas conexiones viene la militancia mía sindical, comienza la militancia fuerte sindical en el Sindicato de Empleados de Comercio, donde sigo estando. Yo voté por Cafiero en 1988 y perdimos,
muchos compañeros y compañeras. Y siempre me he preguntado, toda la vida me preguntaba, me sigo preguntando, ¿qué hubiera sido de la historia de Argentina si hubiera ganado Cafiero la candidatura y en lugar de haber sido presidente Menem, hubiera sido Cafiero? Y por lo tanto no hubiera habido menemismo y hubiera estado esto que estás diciendo vos ahora. Entonces muchas veces me pregunto si no se equivoca Cafiero ahí. Cafiero tuvo una relación muy estrecha con Alfonsín, quizás demasiado estrecha, quizás medio tolerante, porque yo recuerdo muy bien esa interna en ese momento. Cafiero aparecía como se lo denunciaba por ser socialdemócrata, esto que decís vos ahora, tibio, y Menem era el nacionalista, caudillo, que venía del interior. Y me pregunto si no hubo un error colectivo, obviamente, en ese momento, ¿no? Y qué hubiera pasado, es contrafáctico, por supuesto, pero bueno, de los errores también se aprende. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera habido Menem y hubiera habido Cafiero en la historia de Argentina. Pero bueno, me parece importante por qué pasó lo que pasó, es decir, por qué perdimos esa elección, por qué no fue presidente Cafiero, ¿no? ¿Qué pensás vos en función de esta cuestión? ¿Por qué se pierde la interna? ¿Qué reflexionás de ese momento crucial? Porque de algún modo fue una derrota, me parece terrible, porque en lugar de ser Cafiero el presidente, termina siendo Menem que entrega todo. Entonces, fue una derrota del campo. Yo lo vivo como una derrota, yo fui derrotado. Yo creo que la derrota de Cafiero primero es una derrota para el justicialismo. Porque después lo agarraron los liberales, y es lo que decía Laura, Kirchner, yo no votaba al peronismo en los 90. Yo tiraba piedra, éramos piqueteros en los 90. Estábamos en la universidad y tirábamos piedra. Yo conocía a Costec y Santillán. Yo tiraba piedra, y es verdad que Kirchner de repente el tipo le devolvió al peronismo cosas que el menemismo le había quitado. Entonces yo creo que Menem es una derrota primero para el justicialismo, porque puso de rodillas al justicialismo, en lo ético, en lo cultural. Pero yo hablo de Cafiero, perdón. Sí. Digo, sí, pero yo por eso la derrota Cafiero que le había dado al peronismo, lo que quitó Menem, que era vocación. Claro, y no se equivoca Cafiero. No se equivoca Cafiero al tener esa actitud tolerante con Alfonsín. Alfonsín ya era neoliberal porque, como se llamaba el ministro de Alfonsín, no Grinspoon. Surruil era neoliberal, Fondo Monetario, congelamiento de salarios. Para mí esa derrota, primero se derrota el justicialismo y después hay una derrota para el país. Cafiero es algo que había tenido es capacidad de hacer política sin un mango. La gestión de la provincia de Buenos Aires fue muy buena. Ahora yo veo, como decía Cristina, funcionarios que no funcionan, ni rajan a la de vivienda, que ejecutó la mitad de la plata. Y como peronista me da vergüenza, porque la cantidad de viviendas que hizo Cafiero en un marco mucho más jodido que este, porque te comiste 4 hiperinflaciones, te comiste levantamientos militares y el país y la provincia eran un polvorín. Y la cantidad de vivienda que construyó Cafiero ahí con el Pato Galestieri, la cantidad de laburo que construyeron con cooperativa. Entonces Cafiero era un tipo que había demostrado capacidad de hacer política con un pueblo en marcha en situaciones adversas. Por eso no te digo, por ahí en condiciones mundiales sumamente adversas para el país que hubiera hecho la revolución nacionalista, porque por ahí no estaban dadas las condiciones geopolíticas. Ahora, sí como gobernador había demostrado condiciones para hacer algo, un proyecto bonaerense digno, con condiciones económicas difíciles. Entonces, para mí, en esa derrota pierde el justicialismo y pierde el país. Ahora vamos a decir, sí, Cafiero podría no haber respetado la interna. Por ahí... No haber sido tan tolerante con Alfonsín, me parece. Me parece que fue muy tolerante con el neoliberalismo de Alfonsín en este caso. Y eso lo presentó como alternativa anti-neoliberal Menem. Me parece. Yo tengo esa crítica, yo veo eso en esa época, ¿no? No sé si en el segundo en la lista de oradores estaba Horacio, quería hablar. Horacio, fuiste protagonista de esa parte también. Sí, realmente, bueno, primero felicitarte, Aritz, porque como siempre es algo brillante la forma en que vos relatás todo el pensamiento y la época y el gobierno de Antonio, del cual yo fui protagonista, orgullosamente protagonista en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires durante toda la gestión de Antonio. Yo le voy a contestar un poquito por qué yo creo que perdimos esa interna.
Es una interna que hasta ahora nos duele haber perdido esa interna porque, como dijo el mismo Alfonsín, y dicho por Ricardo Alfonsín hace poco tiempo en una reunión, dijo, mi padre decía que Argentina había perdido un gran presidente. Yo no veo tanto a esa, porque en realidad se produjo, es cierto, en la provincia se estaba produciendo una alianza con el radicalismo, pero eso era innato al pensamiento de Antonio. Antonio, lo fundamental, y es lo que tenemos que rescatar, es que era un gran demócrata como no lo ha habido tanto en el peronismo en toda la historia, diría yo, porque él supera a Perón incluso, porque Perón debemos reconocer que en la última etapa se convierte en un movimiento autoritario. ¿Qué hace la renovación justicialista? Recupera al peronismo con todo ese ideario que plantea bien Aritz, pero con un pensamiento democrático de la comunidad organizada y del pacto social. Esa es la filosofía, que la tuvo Perón en el primer gobierno y parte del segundo. De paso digo que mi padre fue gobernador del territorio nacional del Chubut en la primera presidencia de Perón. O sea que sé cómo se vivió en ese momento el acuerdo social, el pacto social en el cual se planteaba esa resolución entre el conflicto entre capital y trabajo, a través de lo que es el acuerdo social. Por eso a mí ahora me parece tan importante rescatar eso, y por eso hace 2 años con Mario creamos el Instituto Antonio Cafiero, del cual obviamente Aritz es un protagonista fundamental también, y fue antes de que el peronismo se uniera, fue el punto de partida a la unificación del peronismo que después se transforma en el Frente de Todos. El Instituto Cafiero fue parte del aporte al Frente de Todos, y lamentablemente hace 2 meses perdimos al principal motor del instituto, que fue Mario, y estamos todavía transitando el duelo, pero estamos tratando de reorganizarlo, porque coincidiendo con el pensamiento de Aritz, creemos que el Instituto Cafiero, frente a un partido que no critica, que no, como decía Antonio en un discurso, el Instituto Cafiero tiene que ser compuesto por 15 universidades y FUDEPA, que fue la fundación que fundó Antonio y que ahora la preside Enrique del Percio, y junto con Francisco, tiene que ser ese elemento un poco de aporte crítico manteniendo esa filosofía del cafierismo, que es un modelo que los gobiernos peronistas, este gobierno, nosotros confiamos en que iba a rescatar. Coincido en algunas críticas que esto no está pasando totalmente, pero bueno, trataremos de apoyar para que esto sea. Así que gracias, Aritz, por esto, y bueno, es lo que yo opino de lo que pasó en aquel momento. Creo que Cafiero fue tan leal democráticamente que se sometió a una interna y además siguió gobernando, que eso es lo importante que no hizo Menem, porque Menem tenía la provincia y entonces se recorrió el país tomando mate con la gente, y Cafiero siguió gobernando la provincia de Buenos Aires, que no era poco. Por eso perdimos aquella interna. Gracias. Gracias, Horacio. Martín, tengo anotado. Sí, compañeros, no sé si me escuchan. Perfecto. Sí, no, bueno, primero que nada, ahí Roby, Laura, agradecido por la invitación y por todo este espacio que generaron ustedes de charlas que son muy interesantes. En algunas oportunidades participé, en otras no pude, la conexión no me ha permitido en algunas oportunidades interactuar como hubiera querido, pero felicito porque desde el interior, yo soy de Jujuy capital, y me nutro, ¿no?, con todas estas charlas con grandes compañeros, con grandes intelectuales y referentes del justicialismo que nos ayudan a nosotros, a título particular también, y porque uno transmite, digamos, en algunas oportunidades, peronismo, no al nivel de algunos compañeros, obviamente, pero sí en charlas, en encuentros esporádicos con compañeros,
pero es muy interesante, digamos, el espacio que plantean y hoy con el compañero Recalde, la verdad, muy, muy agradecido. Siempre fui admirador, tengo 36 años y digo siempre desde la época en la que tengo militancia, he seguido, digamos, la figura de Antonio desde los discursivos, ¿sí? He visualizado ahí un par de discursos que rondan por internet, por YouTube, y me quedé siempre, digamos, con ese énfasis que él ponía en los discursos que él daba, y justo ahí el compañero Horacio hablaba de uno de los discursos donde él hablaba de un partido silenciado, que no se anima a debatir, creo que era del 96, si no me acuerdo ese discurso, 96, sí, creo que sí. Y él decía, Antonio hablaba de que había un partido que no se anima a debatir, hablaba de esa etapa necesaria de renovación, y siempre me quedo, ¿no? con ese género discursivo, digamos, de Antonio, y nunca tuve la oportunidad, digamos, de analizarlo o de ver, digamos, esta etapa o la visión internacional que él tenía de la política nacional, esto que contaba el compañero Recalde de la visión humanista que él tenía, que la clarificaste muy bien, compañero, la verdad que la clarificaste con un orden que fue llamativo, fue interesante escuchar y la verdad que me cautivó bastante, estuvo muy interesante, te felicito. Ojalá la pandemia me permita poder salir a ubicar tu libro para poder leerlo, que ya me llama muchísimo la atención. Y en algún momento, creo que la compañera Laura habló sobre la intervención esta de Alberto, creo que era, Rodríguez Sá, de querer ir a las internas. Y te hago una vuelta de pregunta, compañero Recalde, ¿qué te parece a vos este encolumnamiento que hay detrás, digamos, de Alberto Fernández, de ir a la unidad, de este encuentro que generó Gioja, digamos, y que se encolumnaría, digamos, a entregarle la presidencia del justicialismo a Alberto? ¿Qué pensaría, según vos, y desde la mirada de Antonio, de esta posibilidad? Eso. No, Bueno. yo no sé qué diría Antonio ahora. Yo te voy a decir al menos lo que yo pienso. Primero, por un lado, creo, y me alegra que el presidente se persuada una vez por todas que es el peronismo el eje del proceso político. Por ahí, algunos compañeros de nuestro mismo espacio que piensan que es el progresismo sobre el cual vos tenés que cabalgar este proceso político. Pero la realidad es que yo miro la Argentina y el progresismo no tiene gobernadores, no tiene prácticamente intendentes. E incluso en las ciudades de clase media alta, con vocación progresista, no nos vota ninguna, empezando por la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo solo que creo que si este presidente tiene vocación de gobernabilidad, tiene que caminar sobre el justicialismo, no sobre el progresismo. El progresismo no sirve para las universidades y hasta ahí, pero no sirve para gobernar la Argentina. También creo que me parece bien que se persuada de los límites por ahí del transversalismo que vio el mismo Néstor Kirchner. Que Kirchner pensó la transversalidad, pero en un momento de crisis se puso presidente del justicialismo. Entonces, por un lado, me alegra un presidente que, insisto, se persuada que si quiere tener gobernabilidad y posibilidad de transformar el país, tiene que cabalgar sobre el peronismo y no sobre el progresismo. Esto obviamente un montón de gente dentro del gobierno no va a compartir mi punto de vista. Incluso te daría un paso más. Yo creo que si el presidente quiere hacer transformaciones radicales de la Argentina, que no sé bien si hay vocación y posibilidad de hacerlo, eso lo veremos. Estamos en una crisis y habrá que desencillar hasta que aclare. Va a tener que cabalgar sobre el sindicalismo, porque si no, no se puede hacer transformaciones radicales cabalgando sobre el progresismo cultural y sobre el sistema de medios amigos, ¿no? No se puede. Entonces veo bien ese punto. Un Alberto Fernández más peronista que progresista, lo veo bien. Ahora vos decís, me parece que el desafío de Rodríguez Sá es bueno, que haya internas. Si Alberto las va a ganar si es el candidato. Entonces no hacerlas también me parece que
¿Por qué no hacen interna? Si la va a ganar. Y ya Gioja una vez no hizo interna, o le virló la interna, la posibilidad de juego a Guillermo Moreno está afuera, y me parece que también hay que usar el arte de la política. Yo creo que Alberto Rodríguez tiene razón, le va a hacer bien la interna del espacio político. Y sé que si el candidato es Alberto, la interna la va a ganar, entonces no veo por qué no hacerla. Pero bueno, nos hemos acostumbrado al dedazo de la política. Ahora, bueno, insisto, necesitamos otra cosa. Digo, hoy hay una crisis que no va a resolver el Partido Justicialista. Hoy estamos en una crisis que es fulera, no hay antecedente de esto. 50% de pobres hubo en el 2001, pero en el 2001 tenían escuela, iglesia y club de barrio. Hoy estamos en una crisis sin antecedente. Nuestra dirigencia política tiene una pata liberal, que habla más del derecho al aborto que de la reconstrucción del sistema de salud para todos. Hoy nuestro gobierno no lleva una agenda de reconstrucción del sistema de salud. No, lleva la agenda del aborto, un sector importante del gobierno, porque el liberalismo ha calado fuertísimo dentro de nuestro espacio político. Hoy tenemos una pobreza que espanta. Hoy tenemos 800.000 partos. La mitad de esas mujeres pobres no tienen ni qué comer. Entonces, hoy tenemos 800.000 partos y el 40% de esos nenes no son vacunados. Hoy eso es lo que está pasando. Yo te pregunto a vos, ¿qué dice la clase dirigente? No dice prácticamente nada. Entonces, también creo que hay una clase dirigente que tiene un abismo con la realidad. Tiene un abismo con la realidad. A mí realmente me da vergüenza cuando Massa, con un buen gesto, manda un proyecto para bajarse los sueldos, que no se resuelve el problema del ANSES. Es ridículo pensar que bajando el sueldo de un diputado resolvés el tema del ANSES. Ahora, pero me da vergüenza que un tipo que gana 500, 600 lucas por mes no sea tan pícaro políticamente para decir que está haciendo un esfuerzo frente de cara a la gente. Entonces veo a los curitas del barrio limándosela, a la militancia social limándosela, y a la dirigencia de todos los partidos, incluyendo a la nuestra en general, con un nivel de distanciamiento de la realidad que me asusta. Entonces, ¿sabés qué me veo? Otro 2001. ¿Sabés qué me veo? Otro 2001. O una explosión violenta en el conurbano donde vivo, atravesado por el crimen organizado del narcotráfico. Entonces, ojalá que, insisto, y el Partido Justicialista no lo va a terminar de resolver, pero ojalá que nos demos una discusión seria políticamente hablando. Que dejemos el electoralismo berreta que dejemos de pensar en los cargos de acá 2 o 3 años, que empecemos a gestionar de cara a la resolución del problema de la gente, porque la gente nos va a sacar a voleos del Estado. No a mí, yo laburo en una universidad. Pero me parece que hay un sector de la dirigencia que no tiene conciencia de lo que está pasando. No tiene conciencia de lo que está pasando. Entonces, cuando Cafiero dice que el partido tiene que discutir algún lugar de la política, tiene que tener un espacio para discutir esto. Esto hay que discutirlo. No puede ser, insisto, que haya un proyecto político que estas cosas no se atienden y no haya dónde discutirlo. Entonces, si es el PJ, si es otro lugar, no sé, pero que tiene que estar, insisto. Buenísimo. ¿Querés preguntar algo más, Martín? No, todo bien, compañero, muchas gracias. Nuevamente felicitarlos a los compañeros de los Patria por el espacio y por la organización de estos encuentros. No. Gracias a vos por la participación, y el espacio está para esto, para debatir, para charlar y para ver si se puede sacar algo en claro dentro de tanta... ¿Estamos? ¿Dónde está el Tucu? Levantaste la mano y te fuiste, Tucu. ¿Qué pasa? Sí, salió. Bueno, Adri, ¿vos? Hola, sí, varias cosas. Primero, muchas gracias, la disertación fue muy interesante. De hecho, anoté varios libros y datos para buscarlos. Para mí, Cafiero fue un gran referente con respecto al peronismo y a la renovación que se produjo, y soy de las que lamenta profundamente que Menem se haya dicho peronista y que haya sido presidente de este país. Hay un punto que siempre me convoca porque es una militancia personal, que es el tema del aborto. Yo creo que
uno puede estar de acuerdo o no, pero que es una necesidad de salud pública y que no es irrelevante en este momento. Creo que en un gobierno se tienen que jugar muchas batallas al mismo tiempo y es difícil, es muy difícil. Yo no quisiera estar en los zapatos de Alberto en este momento y creo que ninguno de nosotros. Por una cuestión de capacidades, digo, ¿no? En lo personal yo no considero que pueda imaginarme esas batallas, pero creo que también este tema en el que, como bien dijiste, por su naturaleza religiosa, Antonio no estaba de acuerdo, pero bueno, también era un tiempo diferente, ¿no? Me parece que en este momento es una necesidad porque hay muchas mujeres que necesitan, mujeres pobres, que necesitan acceder a esto de manera digna, porque las que tienen plata ya acceden a esto de manera digna, se internan en una clínica, dice que se van a arreglar, no sé, los dientes y están haciendo un aborto. Entonces, este es el único espacio en el que, o tema en el que no comparto. Pero sí me gusta mucho la mirada que le has puesto a la historia de Antonio Cafiero dentro del peronismo. Igual me interesa mucho leer y me gustaría mucho saber más sobre el tema de él con respecto al sindicalismo, porque el peronismo tiene también una tradición de cuando algo me molesta mucho, no digo ahora, digo en los 50, no sé, hubo mucho para hablar con respecto al sindicalismo y los asesinatos, digamos. No solamente de los sindicalistas, sino de los sindicalistas que asesinaban gente como, por ejemplo, cuando tenían posibilidad de tirarnos a un horno y que no aparecieran nunca más. Me parece que ahí hay un tema que, por supuesto, es muy difícil de probar si no conocías el lugar, si no conocías Lugano, si no conocías a Lorenzo Miguel. Pero bueno, el peronismo tiene historia con esto. Sería muy interesante una investigación al respecto, una investigación histórica al respecto, porque me parece que ahí hay mucho para hablar. Me quedé muy intrigada con el tema de Rucci, con respecto a Antonio Cafiero también, en este compañerismo que vos decías, en este acompañamiento. Si pudieras contar algo más, te lo agradecería. Cafiero, como les comenté a ustedes, renuncia en la interna entre Perón y la Iglesia. Todavía sí, el golpe de Estado de Lunardi, Cafiero va preso. Aunque no estaba en el gobierno, va preso. Y Cafiero, como muchos otros dirigentes de la política, después del 55, se reinventan en su actividad laboral. Y Cafiero, entre otras cosas, se dedica a asesorar a sindicatos. Y empieza a militar la resistencia peronista desde la militancia gremial. En su momento, la militancia gremial era potente, mucho más potente que ahora, posiblemente. Y toma relación con Bandor. Bueno, a Bandor lo asesina. Cafiero obviamente tiene una posición sumamente crítica, porque si uno mira en perspectiva, incluso secretarios generales, Bandor, Alonso y Rucci. No, si uno lo mira llevado al plano de la política, no encuentra 3 secretarios generales de un partido asesinados. Sí, la CGT sí puso su primera línea asesinado por conflictos políticos internos. Entonces ahí empieza a tener un laburo con la militancia sindical. Y después del asesinato de Bandor, toma vinculación con Rucci. Rucci fue un hombre fundamental en el Pacto Social. El Pacto Social fue parte de la concertación que plantea Perón para formular el plan de gobierno en el 73. Perón, en realidad, para formular su plan de gobierno en el 73, primero hace un acuerdo con los radicales, con Balbín, se llamó La Hora del Pueblo. Después hace un acuerdo con todos los partidos, que firman un documento, coincidencia programática de los partidos políticos. De acá salen los lineamientos generales del plan trienal. Y después hace un sistema de pactos sociales o acuerdos sectoriales. Y el más conocido, que fue un acta, que se recuerda como pacto social, fue el que firma la CGT con Rucci, con
el empresariado y con Gelba, que era ministro de Economía. Cafiero, ese proceso, es asesor de Rucci en todo el pacto social. Y formula en buena parte muchos de los discursos de Rucci. Después Cafiero, en el tercer gobierno de Perón, ocupa un cargo secundario y después sí, va a ser nombrado ministro durante la presidencia de Isabel. Y bueno, obviamente que tiene una posición sumamente crítica del asesinato de Rucci. Él consideraba que Rucci era el mejor dirigente sindical del movimiento obrero, que tenía condiciones de dirigente, pero también condiciones humanas. Y él considera que la ejecución de ese dirigente habría un reguero de pólvora, un nivel de enfrentamiento, y en eso, bueno, no fue original, eso lo vieron muchos. Después de la ejecución de Rucci, el enfrentamiento interno del espacio político me parece que no tenía retorno. Y después, bueno, Cafiero mantuvo la relación con los sindicatos, como comentaba el colega, durante la dictadura, e incluso, bueno, los sindicatos lo proponen candidato a presidente. Previo a la elección de Cámpora, un sector del sindicalismo lo propone a él como candidato en el 73. Yo creo que era mejor candidato que Cámpora. Pero él tiene una reunión con la NUCE, Perón estaba en el extranjero, hay una filtración de esa reunión con la NUCE y ahí políticamente Perón lo liquida a Cafiero, como que queda enojado con Cafiero. Pero bueno, era el candidato del sindicalismo. Fue siempre un hombre que pensó que el sindicalismo era una pieza fundamental de la comunidad organizada. Ahora, el asesinato de Rucci es una de las grandes dudas, porque a Rucci lo tiene que haber asesinado alguien que conocía muy bien sus movimientos, porque era alguien que, sabiendo que estaba en la mira, ni siquiera dormía 2 veces en el mismo lugar, ¿no? Digo, y cada vez que se lo quiere reivindicar, esto me resulta muy extraño, por eso te lo pregunto, que como que todo el sindicalismo hace como que, oye, ¿de qué me están hablando, no? No, al contrario. Andá a la CGT, a Sopardo. Hay un busto de Rucci. No, bueno, sí, formalmente sí, pero digo, depende formal... qué sindicalismo. Ahora, depende, claro, qué sindicalismo. El sindicalismo, como su manera la política, tienen corrientes distintas. Sí. Ahora, sí. Rucci, ya te insisto, la historia de los 70, digo, lamentablemente se escribió con una pata de izquierda, una pata liberal y una pata de izquierda peronista. Todas esas son antisindical, anti-Perón. En realidad todas odian a Perón y todas odian al sindicalismo. Entonces es muy difícil. ¿Las peronistas también? ¿Cómo? ¿La pata peronista también? La izquierda peronista sí, lee los libros de Bonazo, Berbis, que dicen cosas... no, los he leído. Cosas sí. espantosas del tercer Perón. Incluso, mirá, bueno, te voy a decir... del tercer Perón. No, que Perón es uno. Si sos peronista, es uno. Porque si no te voy a decir, mirá, cuando se muere Kirchner, Feynman, un tipo de izquierda peronista, hace una contratapa, en página 12, búsquenla, que dice básicamente así: Néstor vino y se murió, nos dejó a Cristina, Perón vino en el tercer gobierno a frenar la revolución montonera y nos lo dejó a López Rega e Isabel. Bueno, son antiperonistas. En última instancia, sos antiperonista si pensás así. Podés decir, yo me quedo por ahí con la vocación social de Perón, con las leyes sociales, ahora, no con peronismo, porque si vos pensás que Perón vino en el tercer gobierno a matar dirigentes políticos de su mismo espacio, y bueno, no crees en Perón. Por eso digo, es una izquierda anti-Perón. Yo no creo que haya sido Perón el que vino a matar dirigentes políticos. No, yo te digo, cuando uno lee Bonazo, Feynman, Berbisky, hay trasunta toda esa línea histórica. De lo que se habla en el tercer gobierno hay un Perón maniqueo que vuelve al país con esta intención macabra, criminal, de perseguir a su mismo dirigente. Yo creo que como ellos piensan eso, son antiperonistas. En última instancia pueden traer de Perón reformas sociales que comparten, pero no comparten el sistema de conducción de Perón, porque lo consideran siniestro. Ahora, yo creo que Perón es otra cosa, y bueno, mi modo de ver, no digo que... No, el que vino a asesinar gente era López Rega, no Perón, pero bueno, eso es otra discusión. Otra discusión. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, ahora le toca el turno al Tucu. Tucu, ¿estás ahora? Sí, ahí estoy. Lo que pasa es que metí tantos dedazos a la cosa esta que me llevó puesto. Sí. Claro. Sí, buenas tardes, compañero. Arit, muy interesante tu ponencia y el lineamiento de don Antonio.
al cual respeto, pero bueno, con él no he compartido muchas cosas. En el marco de la interna peronista, de la única que hubo, de la que fue una interna en serio, yo apoyé a Menem, no a Cafiero. Porque justamente ese aire capitalino que vos dices ahí, donde lo desvalorizan a Antonio, porque Antonio es mucho más que esto que vos decís del paisaje capitalino que trajo el voto de la clase media. Lo que sí es por ahí, a lo mejor en esa etapa, era el yerno que toda suegra quería tener. Puede ser, también, ¿no? Entonces, en esto del peronismo, el peronismo, como vos bien dices, no hay un primero, un segundo y un tercero Perón. Hay un solo Perón, que es la cuestión doctrinaria y también todo lo que es la cuestión del movimiento que reivindica Antonio. Yo no estaba de acuerdo con la transversalidad que planteaba Kirchner. Antonio tampoco estaba de acuerdo con la transversalidad porque lo dijo en un programa de televisión donde dijo que la transversalidad tenía varias acepciones. Y también Kirchner, muy inteligente, se da cuenta de que con eso no iba a ningún lado. Entonces se tiene que juntar con los varones del conurbano para poder gobernar en ese momento. Lo hace praxis peronista, pragmático. Vamos adelante. Entonces, yo reivindico a don Antonio como un actor político, pero también en su momento, en aquel momento de la renovación, donde queda como la referencia la renovación, y ahí donde rescato lo que vos dices del espíritu demócrata, un gran demócrata. La renovación tenía 24 distritos. Tenía desarrollo en 24 distritos. Y el Menem, con un solo distrito, La Rioja, y después el caminar que vos dijiste, esto que había abandonado la provincia y todo esto, se caminó y le gana a la estructura política del desarrollo de la renovación. Porque no es un dato menor eso. No es un dato menor. Y después la renovación también la origina don Sadi, don Vicente, en el Odeón. Cuando patea el tablero y levanta, el que levanta y donde surge la renovación es con de la mano de don Vicente Leónidas Sadi. También pongamos los actores que han sido importantes en el marco del movimiento. Donde don Antonio también agarra el guante, Menem también agarra el guante, y ahí son todos renovadores. Menem, don Cafiero, de la Sota, Vicente, todos eran renovadores. Y después se arma la interna dentro de la renovación, que es, digamos, cuando se deja atrás los mariscales de la derrota, de lo que fue la candidatura de Luder Vittel, ¿no? Y así se los cualificó en ese momento a esos compañeros. Entonces, para ir redondeando esto, yo creo que el peronismo es una totalidad en el concepto filosófico, ¿no? Y hegeliano, porque es el yin y el yang al mismo tiempo. Entonces, todavía el peronismo no tiene síntesis de lo que pasó en los 70, y porque esas mismas fuerzas en tensión siguen desde su fundación. Por eso en otra charla anterior un compañero dijo, si Perón inventó el peronismo o el peronismo lo inventó a Perón. Que es muy interesante también esa reflexión que este compañero la puso en una charla acá en Los Patrios, a la cual agradezco este espacio, que realmente es muy gratificante y aparte formativo. Y en esto, para redondear el tema, es decir, de que no hay una izquierda peronista o una derecha peronista. Eso también es una trampa en la que caímos en el marco del análisis y también en el marco de la acción política. Porque cuando uno se junta hoy, cuando me junto hoy con los compañeros guardianes, el fin era el mismo. Eran las tres banderas. Era la comunidad organizada. Era todo lo que planteaba Perón. Fíjate vos también cómo el liberalismo fue mellando la conciencia política nacional y nos fue desviando y crear antagonismos como los que hoy tenemos. Seguimos teniendo los mismos antagonismos en el propio movimiento nacional, ¿no? También, como vos dices, y como lo decía Antonio, el tema del partido es para hacer el contrato electoral y después hay que hacer el gobierno en el marco del movimiento, la representación de las organizaciones libres del pueblo. Entonces, en esto,
rescato mucho lo que vos planteás de Antonio, porque hay cosas que por prejuicio, y eso lo digo acá a mis 60 y pico de años, 62 años, yo he tenido con Antonio Cafiero. Pues lo veía, más bien la formación que tengo en lo personal también es la misma matriz, es católica mi matriz, pero enfrentada a la Acción Católica, ¿no? También dentro de la iglesia, ¿no? O sea, había disputas entre la Acción Católica y el movimiento Palestra, que en ese momento en mi pago se llamaba, donde confrontábamos también en el plano ideológico y en la praxis política. Entonces, en esto me haces descubrir un Antonio distinto. Y eso te lo agradezco, Arit, realmente, porque yo nunca profundicé. Si bien tenía información de compañeros que estuvieron en la gestión de don Antonio en Provincia de Buenos Aires, de su práctica política y de su construcción, de los consejos consultivos y de la cuestión participativa y todo lo demás, pero agradezco esto que has hecho en darme una semblanza y quebrar mis prejuicios hacia don Antonio. Básicamente, eso te lo quería plantear. Y esto de que hay un peronismo de izquierda y un peronismo de derecha es un falso eje, compañero. A esta altura de mi vida he llegado a esa conclusión. Nada más, Arit. Gracias, Gracias a los patrias. Gracias, Roby. Gracias, Lauri, por sostener este espacio. Gracias a vos, Tucu. Arit. Estamos ya, ¿Estamos? Muy Te claro. pregunta un compañero más, quiere preguntar, y después ya cerramos, ¿te parece? Sí, con lo que ustedes digan. Dale. Ezequiel, dale. Ulrich. ¿Qué pasó? Prende el audio. Otra vez la internet. Compañero Mañeto no quiere que nos comuniquemos. No, para nada. No. De ese no habla nadie. Hablan de izquierda y de derecha, pero de Mañeto no habla nadie. Ahí estamos. ¿Estamos? Ahí estamos. Dale. Ahí estamos. Bueno. Buenas noches ante todo a todos los compañeros y a vos en especial. Se han tocado tantos temas que uno tiene, mientras espera, se le va la primera pregunta o el primer análisis, ¿no? Cafiero a mí me pareció siempre un tipo muy inteligente, muy vivido, y con su tono de abuelo era un tipo para escuchar. Creo que poco quedó y me parece que del peronismo nato, básico, fue lo último, creo yo. Porque hoy, hablo de hoy, veo, y muchos pueden disentir conmigo, pero lo hablo desde mi experiencia. Veo una CGT que dice ser peronista y en sus acciones la veo lejos. No todos, pero por lo menos de los que conozco, me pega en el pecho ver ese tipo de cuestiones. Políticos que se embanderan con la bandera justicialista y poco accionan, ¿no? De justicialistas. Entonces, es como que la herencia se fue perdiendo, se diluyó por las ambiciones del ser humano, por los egos, por cuestiones que están lejos del pueblo. Hoy me dijeron una frase muy grande, esa gente está lejos del supermercado. Entonces, es una frase muy interesante. Entonces, cuando se pierde el supermercado es como que se vive otra vida.
Entonces, bueno, me interesaría a mí, de parte tuya, ¿cuál sería tu reflexión ante esto, dadas las circunstancias? Porque me encantaría, me encantaría, me preocupa el futuro, ¿no? Como que se van perdiendo cosas y uno habla de peronismo y parece que hablara en quichua, idiomas raros, cuando es tan simple y tan básico. O sea, no tiene nada de complicado el peronismo. Tiene todo simplificadísimo. Pero estos muchachos que muchos hoy están Congreso, Senado, gobernadores, intendentes, lo hacen tan difícil y por distracción de ellos terminamos perdiendo nosotros, los militantes, y nos ganan partidos que la verdad ni camino han hecho. Nos ganan delincuentes. Y después decimos, ¿cómo subieron? ¿Y cómo no van a subir? Entonces eso a mí me preocupa mucho y tu reflexión me encantaría escucharla. ¿Sobre qué cuestión particular me decís? ¿Por qué no gana cualquier partido? Bueno, creo que te tiré muchos temas. Un poquito de lo que te merece esta CGT media extraña, que en algunos aspectos yo he ido a reuniones en la CGT y me fui con una sensación de estar en la Cámara Empresarial. Y por otro lado, esto de que nos ganan otros partidos por falta de nuestras acciones. Mira, yo en relación a la CGT, yo creo que hoy es la única institución democrática del país. De acuerdo. Te lo digo simple en mi caso. Yo estoy afiliado a un sindicato de base, voté a mi delegada sindical, es mi secretaria general de mi universidad. Esa universidad se juntó con otras universidades, pusieron al secretario general de nuestra federación, y esa federación participa en la elección del confederal. No pasa, no suele pasar eso. Hoy es un sistema que con todos sus problemas es el único sistema de construcción del poder de abajo para arriba, democrático, guste o no. Es el único sistema de construcción política que se gana cuerpo a cuerpo. ¿Cómo pones un delegado sindical en una fábrica? Cuerpo a cuerpo. Es el único sistema de democracia directa hoy vigente. Porque en televisión, ¿qué llega a presidente? El que pone la guita a un grupo económico, el que tiene el amigo de los medios, el que tiene la rosca, los partidos no votan a nadie. ¿Quién llega a diputado, a senador? Hoy la CGT, con todos sus vicios, es la única institución democrática de la República Argentina. Claro que tiene un sistema de toma de decisiones que es lento. Está institucionalizado. Pero es la única institución democrática, digo. Yo no es el único candidato que yo voté, mi secretario general, que veo. No ves a los concejales, los diputados no existen, viven en otro mundo. Hoy el dirigente sindical sigue estando en el lugar de trabajo o en general. Ahora, después hay un nivel, una cúpula en las confederales, regionales, que bueno, tiene sus problemas, tienen sus tiempos. Ahora, también creo que a veces el problema es pedirle a la CGT definiciones políticas. Hoy, y no entender que tiene definiciones gremiales. A Macri le votó todo la parte política, le votó todo. Yo fui con mis delegados sindicales, con mi CGT, nos sacaron a balazo de la reforma previsional y después la votó la política. Y le pedían a la CGT hacía un paro, hizo varios paros y después los diputados y senadores le votaron todo a Macri. Macri gobernó con buena parte del peronismo. Entonces muchas veces yo creo que se cargaba sobre la CGT un problema político. Le dio los votos para aprobar las leyes. Y la CGT ahí no tenía prácticamente legisladores. Ahora, después, la CGT defendió más o menos lo que tenía que hacer, las paritarias.
Digo, yo les puedo cuestionar un montón de cosas, a mí me hubiera gustado una CGT más combativa, pero yo tuve paritarias 4 años de Macri. Ahora, la clase política, ¿qué defendió? Si Macri aprobó todas las leyes, se cansó de aprobar las leyes. Vidal en provincia de Buenos Aires, una fiesta, nos ganó por goleada, no le atajaron un penal. Entonces, ¿yo qué voy a cargar con la CGT? Si voy a decir, bueno, estos monos que voté yo, porque todos los otros son listas sábanas, no sabéis quiénes son. Dirigente gremial lo elijo yo, democracia directa. Es un tipo que bien o mal, me sale barato, lo mantengo con mi sueldo, me defendió una paritaria. Bueno, me aguantó los trapos. Ahora, pensar que mis dirigentes gremiales tienen que hacer el plan político de gobierno, pedirle que saquen a Macri, no. ¿Por qué la CGT tenía que poner los muertos en el puente Pueyrredón? ¿Para qué? Para que después de la política lo negocie. La CGT tenía que ir por la huelga general revolucionaria para que los diputados senadores le voten todo como le votaron a Macri, a Vidal y al resto. El capital, la reta, se caga de risa. Fuma debajo del agua. La prueban todos. Los nuestros la prueban todos. Entonces, la CGT, digo, yo qué sé, el tema me parece, uno se decepciona con la CGT cuando le pide grandes definiciones políticas. Y la CGT es otra cosa. En términos gremiales, más o menos, sigue defendiendo la civilización del trabajo. Yo te lo explico, mi caso. Yo soy docente universitario. ¿Sabes cuántos tipos hay egresados a la universidad? ¿Cuántas tipas hay egresadas a la universidad que estarían dispuestos a hacer mi laburo por 1/10 de lo que me pagan a mí? ¿Y por qué no lo hacen? Porque yo estoy bajo convenio. ¿Y por qué estoy bajo convenio? Porque me lo defiende la CGT y el sistema de convenio lo instaló el modelo sindical argentino de Perón. Hoy están dadas las condiciones estructurales objetivas en términos marxistas de un ejército de reserva para licuar los salarios. Si bien fueron licuados vía inflación y devaluación, podría ser mucho peor. Hoy tenemos el ejército de reserva, te estoy diciendo en términos marxistas, económicamente hablando, para pulverizar aún más las condiciones de trabajo. ¿Y por qué no pasa? Por el sindicalismo. Entonces el sindicalismo que a mí me genera una obra social para mi familia, me defiende las paritarias, y bueno, ese no es el problema. El problema es el político que me entrega, siempre me entrega. Entonces, te insisto, no es que yo no tenga crítica, que no comparten lo que decís vos, y hay sindicalistas chorro, pero bueno, manzana podrida hay en todos los árboles. Ahora creo, insisto, que sigue siendo un sistema que todavía sigue defendiendo algo. A mí lo que me cuesta ver es la política que es lo que está haciendo. A mí me cuesta ver. Y lo vi cuando nos sacaron a gomazo de la reforma previsional. Y no sé, la reforma estuve ahí. Estuve dormido cuando había que votar, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, la CGT con todos sus problemas, estoy de acuerdo con vos, que hay burócratas, ladrones como en todos lados. Ahora, sigue teniendo una función. Lo que no todavía termino de entender bien es la rama política del justicialismo, cuál es su función. Te juro que no entiendo bien cuál es. No termino de ver bien. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Yo te hablo y yo pertenezco a un gremio, fui congresal, fui delegado, me encanta la militancia sindical, y para mí la CGT como edificio, como lugar, es un templo sagrado. Pasa que me resulta, bueno, obviamente son los hombres, que no tienen nada que ver con lo otro, ¿no? Los errores de los hombres, eso no los podemos manejar ni vos ni yo. Pero es muy cierto, sí. Lo que dijiste de Macri. Tenemos gracias a Dios que tenemos, porque somos uno de los pocos países que sostiene una CGT tan poderosa. Y Dios quiera la mantenga eternamente. Pues la única manera que el trabajador va a sentir refugio y va a sostener su laburo. Y sobre la política, bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, muchísimas gracias. Una excelente exposición la tuya. Bueno, compañero. Se apaga. No se te escucha, Romy. No se escucha, anda mal hoy. Bueno, no sé si algún compañero que... Manieto. Yo quiero hablar, pero no puedo. Ahí está, ahí se te escucha. Quería hablar, pero no puedo. No. Macri no quiere.
escuchaba atentamente todo, como todas las charlas, y bueno, me llena de orgullo tener este espacio, que es chiquito, no pretende ser mucho más que esto, pero los expositores son cada vez más grandes. Así que vamos a tener que ver cómo vamos articulando esto. Y otra de las cosas que quería decir, que entendiendo lo que decía Ezequiel y lo que decía el Tucu, lo que decían los compañeros, es que yo tuve una experiencia especial con Cafiero, lo conocí a través de mi viejo por peronista. Y cuando se inauguró la estatua o la figura de Eva, tuvimos la suerte de ir a Casa de Gobierno. Y cuando todos abrazaban a todo el mundo y sacaban selfies y cosas, me pude arrimar a Cafiero. Y no sabía qué decirle, como todo, ¿viste? Es una institución, lo ves ahí. Y se me ocurrió decirle, hola viejo, ¿cómo andás? Pero una cosa no irrespetuosa, de cariño. Y bien, acá andás, como decía, se puso a hablarme de una forma tan espontánea, tan peronista. Creo que tenemos que entender lo que nos decimos peronistas es esto, que de acá no nos vamos a llevar nada, que acá vamos a tener que dejar la vida en un proyecto que inició en el 49 y que va a seguir siendo en este país la única salida. Y eso creo que en virtud es lo que nos pasa a los peronistas, que confundimos, o nos confunden, o nos venden humo, y nos hacen creer que es otra cosa. Y el peronismo es Cafiero, es Menem, y es todos los compañeros que hicieron algo porque el pueblo sea feliz, que en definitiva es la causa original del nacimiento del peronismo. Esto quería decir, porque Ulrich decía esto y hablaba de la CGT y habla de esto, de que muchos se olvidan de que son peronistas. Inventan una forma de ser de izquierda, de derecha para romper las pelotas, más que nada, y no hacer lo que hay que hacer, que es sacrificarse. En un pueblo que se está cagando de hambre, vos no podés estar pensando en derechas e izquierdas. Tenés que hacer algo para que se termine esto. Y ese es el orden de prioridades que creo dijiste vos con el aborto. Coincido en eso. Creo que cuando hay un pibe cagándose de hambre, después hablamos del aborto. Primero hay que sacarlo del hambre y del barro. Y después sí, claro que necesitamos el aborto, necesitamos un montón de otras cosas. Pero hay un orden de prioridades que no se está respetando. Bueno, esto quería decir, nada más. Por suerte me dejó la red y Manieto y el Grupo Clarín. Prender una vela mañana. Mañana le prendo una vela a San Manieto. Bueno, Ari, muchas gracias y te brindamos un fuerte aplauso y te agradezco de nuevo la presencia. Gracias a ustedes. Un lindo fin de semana. Gracias, compañero.